La Real Academia Española nos dice que el discurso es una serie de palabras y frases que se emplean para manifestar lo que está sintiendo y pensando una persona. Ahora que sabemos lo que es un discurso en general, si nos metemos más en el tema de los discursos, encontraremos que hay diferentes tipos de ellos. Hoy hablaremos de manera más específica para explicar lo que es un discurso descriptivo. Un discurso descriptivo es aquel que tiene por finalidad representar con palabras el aspecto de algo o alguien, explicando sus características o cualidades físicas o emocionales para ayudar al oyente o lector a hacerse una imagen de la persona o del lugar del que se está hablando. Dentro de los discursos descriptivos podemos encontrar diferentes tipos de descripciones. Algunos de ellos son los siguientes. Descripción según la perspectiva. Se hace una descripción desde el punto de vista exterior o desde el punto de vista interior. Descripción objetiva. Nos menciona las diferentes características de lo que se está hablando de manera que no se cambie el significado de las cosas y se ajuste a la realidad sin que la perspectiva del escritor y o lector influya en los resultados. Descripción subjetiva. Dícese de aquella descripción en la cual la subjetividad del individuo que escribe resulta explícita. Cabe recalcar que lo subjetivo es algo relacionado con la manera de sentir o pensar del sujeto, es decir, que no está vinculado al objeto en sí. Realista. En esta domina la objetividad y pretende presentar tanto lo bueno como lo malo. Idealista. Este solo presenta lo que es bueno o lo que le gusta al autor, por lo tanto termina dominando la subjetividad. Degradente. Este, al contrario del idealista, termina presentando lo malo o lo que le disgusta a la persona que está leyendo. Termina siendo subjetivo y muchas veces se puede usar este enfoque si queremos darle un estilo satírico o un efecto de inquietud o terror al texto. También existen diferentes clasificaciones de acuerdo al tipo de tema que utilicemos. Si hablamos de personas, podemos encontrar las siguientes. Prosopografía. La prosopografía es la descripción de todos los detalles físicos de la persona que se menciona. Etopeya. Es la descripción de los aspectos psíquicos, morales, las costumbres y los gustos del personaje. Retrato. El retrato es la descripción completa que le queremos dar al personaje. Autorretrato. Esta es la descripción del propio autor del texto. Caricatura. En la caricatura se hace un retrato de manera subjetiva con fines satíricos y humorísticos. Muchas veces se terminan exagerando los detalles que se dan. Por otro lado, también tenemos a los espacios como una de las clasificaciones. En este solo podemos encontrar un tipo. Topografía. La topografía es la descripción que le damos a un lugar, ciudad, pueblo o paisaje, de tal manera que se nos hace fácil el distinguir si se está hablando de algo en el interior o algo en el exterior de cierto lugar. Para conocer más acerca de este tipo de redacción descriptiva, necesitamos saber cuáles son las características más comunes e importantes que podremos encontrar en estos textos. Los textos suelen ser muy variados, ya que además de que describimos rasgos físicos de la persona u objeto, también describiremos aspectos no físicos de estos. Vamos a utilizar mucho el detalle, ya que de esta manera vamos a poder transmitir al receptor información de valiosa importancia, para que el oyente tenga una idea clara de lo que se está hablando. Normalmente tiende a ser objetiva, sin embargo, esto no termina siendo obligatorio. En estos tipos de redacciones es normal que haya alguna ausencia de acción, además, es bastante común el usar oraciones yuxtapuestas y coordinadas. Una de las funciones fundamentales de estos tipos de textos son el definir, explicar e incitar todo lo que se está tratando de decir. Por último, sabemos que estos textos tratan de centrarse en los aspectos fundamentales de lo que se está tratando de describir. Estos aspectos siendo las misiones, la utilidad,
las especificaciones, la función, el funcionamiento, entre muchas otras cosas. Algunas de las características lingüísticas que podemos encontrar en los textos descriptivos son los siguientes. Verbos. Dentro de estos discursos podemos encontrar una gran cantidad de verbos copulativos. Ejemplos de estos son ser, estar, parecer. Además, la gran mayoría de las formas verbales que encontramos en el texto estarán en presente o en pretérito imperfecto de indicativo. Sustantivos. Los sustantivos son muy frecuentes en los textos descriptivos, esto debido a que se necesitan ser concretos con los objetos o conceptos de lo que estamos hablando. De esta forma los sustantivos se convertirán en sustantivos concretos para que así podamos percibir los sentidos que tratamos de explicar. Adjetivos. Los adjetivos nos terminarán ayudando a la hora en la que tengamos que ser específicos con los detalles o tengamos que explicarlos. Adverbios. A lo largo del discurso podemos encontrar diferentes adverbios de lugar, tiempo, cantidad y de modo. De esta forma podemos completar el verbo y darle una mayor claridad a lo que tengamos que transmitir. Comparaciones y metáforas. Es común encontrar comparaciones entre algunas cosas. Esto nos servirá para ejemplificar, explicar o enfatizar algunos de los detalles que hemos mencionado. Las metáforas también las podemos encontrar en estos textos, aunque suelen ser más comunes en los textos descriptivos de tipo literario. Para escribir una descripción hay que plantearse tres cosas: el tema de nuestro texto, la organización o disposición de los detalles y cómo lo expresamos con palabras. Vamos a analizar cada uno de estos aspectos. Tema. Tenemos que dar un enfoque diferente según el tema que elegiremos. Esto depende de que si trata de una persona, un animal, un objeto o un lugar, hay que tener en cuenta cuáles son los detalles que el lector u oyente va a recibir con la descripción, y hay que seleccionar los que parecen más interesantes. Organización. En el sentido de la organización, debemos de plantear con antelación cómo vamos a desarrollar nuestro texto. Hay que tener en cuenta cuáles son las mejores formas de escribir para que la persona que esté del otro lado del discurso pueda entenderlo sin problema alguno. Expresión. La forma en que nos expresamos con palabras debe de ser clara, concisa y precisa. Mientras más fácil sea de seguir para la persona que escucha, mejor. Es por eso que se recomienda muchas veces el usar frases pequeñas que solo tengan un enfoque a comparación de usar frases largas que mencionen varias cosas a la vez. En los textos o discursos descriptivos, al igual que en varios otros textos, usamos una estructura bastante clara y simple. Este tipo de estructura es de las más comunes, ya que contamos con lo que es la introducción. En la introducción identificamos el objeto que estamos describiendo, así sea una persona, situación u otras cosas. De esta forma, la persona que está leyendo u oyendo tiene una idea de cuáles son los datos a los que tiene que prestar atención. El desarrollo. Durante el desarrollo empezaremos a describir de manera más profunda la situación de la que estamos hablando. Seguiremos dando más detalles y presentaremos los aspectos más generales de la historia. Y la conclusión. Al momento de realizar la conclusión, tendremos que hacer un resumen pequeño de la descripción para terminar cerrando la caracterización del objeto, animal o persona de la que se hable a lo largo del discurso o texto. Ahora explicaremos las diferentes formas en las que uno puede aprender a describir cualquier cosa que exista en la realidad. Podemos usar tres diferentes formas de hacerlo y son las siguientes. La observación. A través de la observación podemos descubrir cuáles son los rasgos que queremos describir. Para esto, nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué hace el objeto que estamos observando único y diferente? ¿Qué rasgos físicos son los que queremos destacar? Este tipo de pregunta hará más fácil el trabajo de descripción para nosotros. Edición. Una vez que tengamos todos los datos de descripción recopilados, vamos a tener que iniciar un proceso de edición en el que se realice una pérdida de algunos de estos datos, pero mantengamos los más interesantes y relevantes para nuestro discurso. Redacción. Una vez que tengamos todo listo, pasamos a redactar el discurso. Al usar la estructura mencionada anteriormente, podemos ser ordenados y redactar de forma clara lo que tratamos de expresar. Una vez explicado todo esto,
Esperamos que les haya quedado un poco más claro cómo son los discursos descriptivos y que puedan usar esta información para su beneficio a la hora de hacer este tipo de discursos. Gracias por su atención.